En la parte de teoría vamos a ver otro tema que es muy importante en cuanto a potencias, que son operaciones con potencias. Básicamente hay unas operaciones que son fundamentales. Son cinco clases de operaciones que vamos a ir viendo y las vamos a ir poniendo aquí. La primera sería multiplicar potencias con la misma base. ¿Qué significa esto? Pues por ejemplo, vamos a verlo con un ejemplo cada uno y lo vamos a ver muy bien, vais a ver. Yo podría tener, por ejemplo, 3 al cuadrado y lo multiplico por 3 al cubo. Como veis, hay un concepto que es fundamental, que sea la misma base. Si fuesen bases diferentes, yo no podría hacer lo que voy a hacer ahora, a continuación. Ya veis que tengo la misma base. Pero los exponentes son diferentes. Uno es 2 y otro es 3. Podrían ser iguales, podría ser cubo y cubo, sería lo mismo. Pero lo fundamental es que la base sea la misma. ¿Cómo se opera esto? Veréis, muy fácil. La base se mantiene y esto, los exponentes, se suman. 2 más 3, 5. Y ya lo tendríamos. Esa es la primera propiedad que tenemos que tener muy clara. Lo mismo sucede si la base fuese negativa. Si yo tuviese, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo aquí. Si yo tuviese menos 2 al cubo por menos 2 a la cuarta, vemos que es la misma base. ¿Qué tenemos? Pues ese menos 2, mantenemos la base. ¿Y qué hacemos con los exponentes? Los sumamos sin miedo. 3 más 4, 7. Y ya lo tendríamos. Ya intuimos que este resultado de aquí, el primero, va a dar positivo, el número que sea, pero positivo. ¿Por qué? Porque la base es positiva. Y este segundo que tenemos aquí, este menos 2, a las 7 va a dar negativo. ¿Por qué? Porque si recordamos la parte de teoría inicial, es una base negativa a un exponente impar. Y eso da negativo, con el valor que sea. Pero lo importante es saber que misma base, exponentes se suman, estando en multiplicación. Vamos a ver la segunda propiedad. La segunda propiedad es dividir potencias con la misma base. Con la misma base. Y vamos a verlo con un ejemplo y lo vamos a entender fenomenal. Ponemos un ejemplo. Pongo aquí el ejemplo. Imaginaros que tenemos 2 elevado a la cuarta dividido de 2 elevado al cuadrado. Lo que hay que hacer es, en este caso, se mantiene la base de nuevo, 2, y lo que se hace es 4 menos 2. Es decir, se hace 4 menos 2. Voy a poner así.
¿Y esto qué da? Pues 4 menos 2 es 2. Queda un 2 arriba y esto ya es 4. El valor 2 al cuadrado es 4. Otro ejemplo. Voy a ir poniendo aquí un corchetito para que se vaya viendo que son una parejita de ejemplos que ponemos para que tengamos la idea clara en cada tipo de operación. Otro ejemplo. Podemos tener, por ejemplo, menos 3 elevado a la 7 partido menos 3 elevado, por ejemplo, al cubo. ¿Qué resultaría de esta operación? Lo mismo, se mantiene la base y los exponentes se restan. 7 menos 3 lo tendríamos aquí. Este paso lo hago ahora para que lo veamos claramente. Que veamos claramente la operativa que hay que hacer, pero luego esto ya se hace mentalmente, o sea, ya se hace de cabeza. Haríamos menos 3 y ya mentalmente haría 7 menos 3, 4, y ya lo pondría. Pero ahora lo vemos pasito a pasito para que vayamos viéndolo con mucha claridad y con calma, ¿vale? 7 menos 3, 4. Bueno, ya vemos que una base negativa a un exponente par dará un resultado positivo. En este caso dará, pues, 81, ¿no? Es como 9 por 9. Muy bien, pues esta sería la segunda gran propiedad. La tercera, la voy a poner aquí, es hacer una potencia de potencia. ¿Y eso qué es? Que suena así como muy raro. Bueno, pues vais a ver que es muy sencillo y vamos a poner dos ejemplos para que lo veamos con claridad. Si yo, por ejemplo, tengo, imaginaos, 2 al cubo, que es una expresión, y esto, todo ello, lo elevo, por ejemplo, al cuadrado, esto equivale a mantener la base, en este caso es 2, ponemos la base, y esto es como multiplicar 3 por 2. Es decir, que sería como exponente nuevo 3 por 2. ¿Esto qué resulta? Pues sería, ya lo pongo todo en azul, 2 elevado a 6. El resultado que dé. ¿Que tenemos uno de los exponentes negativos? No pasa nada, vamos a verlo en otro ejemplo. Vamos a poner menos 3, voy a ponerlo así, que si no, no me va a entrar. Menos 3 está elevado al cubo. Lo ponemos así, al cubo, y todo ello, voy a ponerlo un poquito mejor, el paréntesis, para que se vea claramente que está cogiendo la base y ese exponente. Todo eso lo vamos a elevar a la menos 2. Menos 2. ¿Qué sería? Lo mismo. No tenéis que ver nada raro. Esto sería 3 por menos 2 y la base sería menos 3. Es decir, yo haría menos 3 elevado a 3 por menos 2. Tenemos así. ¿Y esto qué resulta? Pues menos 3 elevado
a menos 6. ¿Vale? Que ahora no importa el resultado. Lo importante es la mecánica, saber manejar la base y el exponente y operar con las diferentes combinaciones y propiedades que estamos viendo. Hay una cuarta propiedad que es potencia de una multiplicación. Lo voy a poner aquí. Potencia de una multiplicación. De una multiplicación. Y vamos a verlo con unos ejemplos para entenderlo fenomenal. Vais a ver. Imaginaos que tenemos este caso. Por ejemplo, yo puedo tener, qué sé yo, 2 por 3. Es una multiplicación y la voy a elevar, por ejemplo, al cuadrado. ¿Esto qué sería? Esto equivaldría a hacer esto, aplicar ese exponente a cada uno de los términos. O sea, el cuadrado lo aplicaría al 2 y el cuadrado lo aplicaría al 3. ¿Cuál es el resultado? Pues sería este, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Lo que dé. Pero lo importante, en ese caso da 36. Si veis, esto es como decir 4 por 9, 36. ¿Y esto qué es? Si os fijáis, esto es 2 por 3, 6. Al cuadrado es 6 por 6, 36. Ya veis que da lo mismo. Pero es bueno saber abrir el exponente, porque si os fijáis, teníamos un exponente aquí 2 y es como si lo hubiésemos abierto, ¿no? De alguna manera. Lo estamos aplicando a cada término que tenemos aquí, al 2 y al 3. ¿Otro ejemplo? Bueno, fácil, por ejemplo. No importa que haya negativos, no tenemos que tener, digamos, miedo o respeto al negativo, es igual, ¿eh? Vamos a manejar este, así, eso es. Venga, otro ejemplo sería, vale, vamos a ver si pinta, vale, voy a borrar aquí, que no me pintaba el lápiz, pero ya ha despertado. Vamos con ello. Otro ejemplo. Pues vamos a ver si consigo escribir. Venga. Vale, ahora parece que va. Venga. Otro ejemplo. Perdonad, que no arrancaba el lápiz. Estaba de huelga, pero ya ha vuelto. Tiene ganas de ver otro ejemplo. Venga, vamos, con ánimo. Vamos, un paréntesis, tendríamos esto así. Imaginad que tenemos 2 por menos 3 y todo elevado al cubo. Bueno, no hay problema, es lo mismo. Tendríamos que hacer 2 al cubo . 2 al cubo por menos 3 al cubo. Y ya lo que dé. Pero lo importante es ver que hemos aplicado el exponente a cada uno de los términos. Muy bien. Y lo último que tendríamos sería potencia de una división. Sería el último caso. Vamos a ponerlo aquí.
y lo ponemos potencia de una división. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo perfectamente. Imaginaos que tenemos esta operación. Tenemos, por ejemplo, 3/5 elevado al cuadrado. ¿A qué equivale esto? Bueno, es lo mismo que hacer 3 al cuadrado partido de 5 al cuadrado. Es decir, ya veis que se hace lo mismo que la multiplicación, pero en la división. Es decir, aplicamos el exponente tanto al numerador como al denominador. Y esto se aprecia aquí. Otro ejemplo. Imaginaos que tenemos esto. Luego la propia operación os puede indicar otras vías o caminos a realizar, ¿no? Por ejemplo, si yo os pongo 8 entre -2 y esto os lo pongo al cuadrado, o voy a ponerlo, por ejemplo, al cubo. Lo voy a poner al cubo. En vez de hacer 8 al cubo partido -2 al cubo, que puedo decir, 8 al cubo, pues se me lía, ¿no? Puedo hacer directamente, en cuanto podáis, otra forma es hacer la operación. Sobre todo cuando tenemos términos que son ya un poco grandecitos, ¿no? Ya son un poco mayorcitos y nos podemos ahorrar. Si tenemos un denominador que los reduce, siempre que podáis, reducid, simplificad. No tenéis que manejar grandes números, si lo podéis evitar. ¿Con esto qué os quiero decir? Que en vez de elevar, como hemos visto en el caso anterior, que hemos elevado numerador y denominador al cuadrado, casi sin pensar, aplicando la propiedad, también podemos hacer la operación de aquí dentro. Es decir, yo puedo centrarme en esta operación y hacer 8 entre -2, ¿vale? Pues sin problema, -4 al cubo. Como es una base negativa, al cubo va a dar negativo, y 4 al cubo es 4 por 4, 16, por 4, 64. Y ya veis que la operación me evito hacer ese 8 al cubo, por ejemplo. O sea, la propia lógica luego nos va a marcar el camino. Bueno, pues con esta última propiedad, aquí tendríamos las 5 principales propiedades que hay que controlar cuando hablamos de operaciones con potencias. Muy importante revisarlas y manejarlas con facilidad y con soltura, porque son fáciles. A medida que vayamos operando, las vamos a aplicar y vais a ver que es muy sencillo.